Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un análisis con variables dummy, un análisis estacional. En este sentido tenemos otra vez el uso de un archivo que está en Gujarati y lo hacemos de ese modo porque sentimos que es el más accesible, que los datos se pueden conseguir en Internet. Estos datos particularmente se pueden conseguir en Google. Si ponen en Google, ponen minus, espacio, bitácora económica, así todo junto, bitácora económica, minus, espacio, bitácora económica, y buscan ahí datos Gujarati WF1, datos Gujarati WF1. Pueden observar, pueden bajar, descargarse todos los archivos de el libro de econometría de Gujarati. Bien, por la tabla 9.3, 9.4, por ahí se puede observar que se hace análisis de la venta de refrigeradores. Aquí están los datos trimestrales, datos trimestrales de las ventas, y de los gastos en bienes durables. Bien, ahí particularmente nos interesa los frigoríficos o los refrigeradores. Perfecto. Ahí tenemos una primera gráfica, frigoríficos, graph, ahí está, tal cual, en efecto, sí, así es. Hay una tendencia decreciente y a partir de esta observación 16-17 existe una tendencia creciente. Un inconveniente que tiene el archivo que tenemos ahora mismo es que no está datado, no está fechado. En ese sentido sería conveniente hacer uno rápidamente y se puede hacer realmente rápido. Datos con frecuencia regular, en este caso trimestral, y va los datos, lo tenemos aquí, de 1978 1, 2.01 a 1985 cuarto, 04. Lo que hacemos simplemente es copiar todos estos objetos excepto la constante y los residuos. Salvo eso, copiamos todo y lo ponemos en la otra gráfica. Cerramos este y ya tenemos nuestros datos. Muy bien. En la gráfica que tenemos aquí la podemos hacer simplemente para que se vea que estamos bien. Es correcto. Está. Perfecto. Bien. Hay que observar que al hacer el análisis de las ventas de los refrigeradores, el análisis estacional, ya cuando tenemos los datos fechados y cuando estamos manejando los datos en EView 6 al menos, se puede hacer este tipo de análisis. Lo voy a hacer. Un análisis gráfico estacional. Gráficas estacionales, líneas paneladas y sus medias. Tenemos ahí el trimestre 1, 2, 3 y 4. El trimestre 3 es el que tiene un nivel promedio mucho mayor que los otros. Y el nivel promedio menor lo tiene el cuarto trimestre. Interesante. Bien, también tenemos la opción de dar múltiples líneas, ¿verdad? Para los trimestres. En este caso, habíamos concluido en el gráfico anterior que el trimestre 3 era el que tenía mayor nivel. Aquí está la línea verde, en efecto, es el que tiene mayor nivel para casi todos los años, particularmente mucho más del 82 al 85. El último, el que tiene menores niveles de ventas, es el trimestre 4, tal y como lo habíamos comentado. Aquí sirve también, desde luego, para ver qué sucede en el tiempo. Así, en el trimestre tercero, cierto, se vende muchísimo más que los otros trimestres, pero se observa que a partir del 82 y hasta el 84 este nivel aumentó. Esta diferencial aumentó incluso mucho más. De por sí ya se vendía mucho más el tercer trimestre en los años pasados, pero particularmente del 82 al 84 esto se acentuó. Bien, ¿cómo creamos la variable dicotómica D1? La voy a borrar y la voy a crear, porque originalmente no estaba.
tenemos las variables tal cual, y es evidente que la variable dicotómica D1 sería para el primer trimestre. Es decir, habría un 1 si aquí estuviera D1. Y en el caso de que los datos se refieran a D2, al trimestre 2, es un 1. Si se refieren al trimestre 3, es un 1. Si se refieren al trimestre 4, es un 1. Y para los demás casos son ceros. Bien, hay una forma de hacerlo que sería generar los datos. Y dado que siempre aquí hay un 1, ¿verdad? Entonces, el primer trimestre, 1 menos un 1 que siempre va a existir, va a ser por tanto 0. Y cuando no existan aquí nada, absolutamente nada, va a ser por tanto 1. Fijarse, 1, 1, 1 está en diagonal. 1, 1, 1, 1, perfecto. De hecho, no estaría de más, siempre se puede hacer una gráfica mostrando esto. Las diagonales representan que estamos haciendo precisamente bien las cosas. Cuando se llegan a repetir dos diagonales, ahí podría haber un problema. Bien. Eh, Ahora lo que vamos a hacer es esta ecuación, la ecuación 972. 972 plantea esto que tenemos acá arriba, LS, mínimos cuadrados ordinarios, frigoríficos como dependiente, no hay intercepto, por eso no se cae en la trampa de la variable dicotómica, porque aunque se ponen tantas variables como categorías, en este caso trimestres, 1, 2, 3, 4 trimestres, 4 categorías, y se ponen 4 variables dicotómicas, a pesar de que se ponen tantas variables dicotómicas como categorías, no existe multicolinealidad perfecta, porque se ha omitido el intercepto. En ese sentido, entonces tenemos 1222, ahí está. Después tenemos 1467, 1569 y 1160. Tenemos en las tres calculadas 20, 24, 26 y 19. 20, 24, 26 y 19. Tenemos una R cuadrada en efecto de 53%, un modelo bueno, y podemos ver que el ajuste en efecto es bastante bueno. Existe por ahí una tendencia sistemática en el residuo, pero bueno, lo trataremos después cuando incluyamos como una variable cuantitativa el gasto precisamente en bienes durables. Bien, seguimos adelante. Vamos a hacer ahora esta ecuación, la que está aquí abajo, que observar sí incluye intercepto, pero no incluye las 4 variables dicotómicas. Este es este caso. Dependiente, frigorífico, intercepto, D2, D3, D4. Nuevamente tenemos que la variable omitida, el trimestre número 1, es absorbido ahora por la variable o por el coeficiente constante, 1222. Después sigue 245, 367 y menos 62. Su lectura ya es diferente de la anterior. Porque mientras lo que teníamos antes era directamente el promedio que tiene en el primer trimestre las ventas de frigoríficos, y aquí el promedio de las ventas de los frigoríficos en el segundo trimestre y las ventas de los frigoríficos en el tercer trimestre y el del cuarto, lo que tenemos acá es la venta de los frigoríficos en el primer trimestre, y ahora en lugar de tener la venta directamente de los frigoríficos en el trimestre 2, lo que tenemos es la diferencia que existe con respecto al trimestre número 1. La suma de 1222 más 245 es ahora sí el número promedio de ventas en el trimestre 2. Por eso estos coeficientes se llaman niveles diferenciales.
respecto a la variable omitida, en este caso el trimestre número 1. Bien, nuevamente, como no podría esperarse de otra forma, la R cuadrada es de 53% y sí que cambian las variables dicotómicas y nos dice que en este caso es estadísticamente significativo el trimestre 1 y que es diferente el nivel en el trimestre 2, es significativamente diferente el nivel en D3 y que lo que se vende en el trimestre 4 no es estadísticamente diferente de lo que se vende en el trimestre número 1, que está simbolizado por el coeficiente constante. Bien, después lo que hace es meter precisamente esa variable cuantitativa, porque ya se veía que en la variable, cuando solamente poníamos variables dicotómicas, existe esta tendencia sistemática del error, lo cual nos diría que es posible que exista una autocorrelación positiva. ¿Por qué? Porque el error de hoy tiene el mismo signo que el error de ayer. Si nosotros vemos las estadísticas, vemos que la Durbin-Watson es de menos 0.39, muy cercano a 0, luego hay autocorrelación positiva. Bien, ahora metamos entonces la variable DUR, que significa la variable de gastos en bienes durables. Bien, en efecto nos da 426, 426, 242, 242, etcétera, 325, 86 negativos y 2.77, es decir, que por un incremento en una unidad de los gastos en bienes durables se gasta en ventas en frigoríficos 2.77 unidades monetarias. Bien, todos son estadísticamente significativos excepto el trimestre 4 y la R cuadrado aumentó de 50 y tantos por ciento a 72%. Y ahora tenemos que sigue habiendo un movimiento sistemático en el error, por tanto esperaríamos una una Durbin-Watson todavía cercana a cero, pero ha aumentado nuestro nivel de explicación de la variable ventas de refrigeradores. No es el interés aquí el realizar el test de autocorrelación, etcétera, etcétera, y el test de normalidad, pero sí no deja de ser interesante que dejemos enfatizados este tipo de problemas. Aquí no, lo que nos muestran son las tablas de los residuales. Esto se puede ver en efecto aquí. Lo que muestra aquí Gujarati es una tabla de texto, no es precisamente una fotografía, no es una gráfica que se muestre como picture, sino como una fotografía, sino es realmente texto, por eso esto se ve así de este modo. Pero es exactamente lo mismo. Existe una salida en la banda en el año 84 y eso es lo que tenemos aquí. Mil trescientos veintiocho, 1328, 1160, 1358 y tenemos 168 en los residuales. Bien, están ligeramente diferentes, pero bueno, la idea es más o menos la misma. 72.98%, vamos a ver cuándo nos sale eso precisamente. Muy bien, por no dejar, vemos la normalidad de estos residuales, dice que son normales, y por no dejar también, ¿por qué no? Hacemos la heterosadasticidad de White, dice que hay homosadasticidad muy alto. Y por último,
la autocorrelación, aunque no es nuestro interés examinar profundamente eso. Dice que hay autocorrelación. Muy bien, le dejamos por aquí. Hemos hecho entonces uso de las variables dicotómicas en el análisis de la evolución temporal de una variable. Hasta la próxima.